Cierra los ojos y visualiza un cielo nocturno, profundo y lleno de estrellas. Cada punto de luz es un sol lejano, y alrededor de cada sol podría girar un mundo con océanos, montañas y vida. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha levantado la vista con la misma pregunta: ¿estamos solos? Pero en lugar de respuestas, encontramos silencio. Y, sin embargo, en ese silencio nacieron los mitos, relatos de dioses que descendieron del firmamento, trayendo consigo fuego, conocimiento y misterio. Imagina un templo sumerio al amanecer, sacerdotes elevando ofrendas a los Anunnaki, los que bajaron del cielo. O una pirámide egipcia reflejando la luz del sol, alineada con precisión con estrellas lejanas. O un códice maya describiendo naves resplandecientes que descendían de los cielos. Culturas distintas, separadas por océanos y milenios, pero unidas por la misma idea, seres venidos de arriba, caminando entre nosotros. ¿Eran estos dioses simples símbolos, proyecciones de la mente humana, o eran visitantes reales? Y si lo eran, ¿qué pasaría si nunca se marcharon? ¿Y si aún hoy permanecen ocultos, no en lugares secretos, sino a simple vista, disfrazados de mitos, de símbolos en la piedra, de historias que repetimos sin comprender? Este documental es una invitación a soñar y a contemplar. No buscamos respuestas absolutas, sino preguntas que acompañen tu descanso. Cada palabra abrirá un portal hacia un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres, o quizás en que los hombres veían visitantes celestes y los confundían con dioses. Respira profundo. La historia está por comenzar. Si quieres acompañarnos en este viaje de misterio y calma, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás relatos que combinan conocimiento y contemplación, perfectos para acompañarte en tus noches. El velo de la noche se abre. Los dioses alienígenas antiguos nos observan desde el pasado, o quizá desde el presente, escondidos en lo más evidente. Al observar los orígenes de las civilizaciones más antiguas, encontramos un patrón repetido, la constante referencia a seres que descendieron del cielo. No importa si miramos a Mesopotamia, a Egipto, a la India o a Mesoamérica, en todas partes, los primeros pueblos hablaban de maestros divinos que trajeron consigo conocimiento, leyes y técnicas para domesticar la tierra. La idea de que no estábamos solos acompañó los albores de la humanidad, como un hilo invisible que unía culturas separadas por continentes. En Sumeria, los Anunnaki fueron descritos como los dioses que bajaron de las estrellas para guiar a los hombres. En sus tablillas de arcilla no solo se narran sus hazañas, sino también cálculos astronómicos y conocimientos avanzados que sorprenden incluso hoy. En Egipto, los faraones eran considerados descendientes de los dioses celestes, y las pirámides, con su enigmática precisión, parecían ser construidas como puentes entre la tierra y el firmamento. En la India, los textos védicos hablan de los vimanas, palacios voladores de los dioses, descritos con detalles que recuerdan a naves espaciales. Los mayas y aztecas narraban visitas de seres que descendían envueltos en fuego y luz, entregando calendarios y conocimientos cósmicos. Para los incas, Viracocha fue el gran maestro que emergió de las aguas, pero cuya descripción lo vincula a un ser que venía de más allá de lo humano. Este panorama inicial nos muestra que los pueblos antiguos no inventaban dioses abstractos, hablaban de seres tangibles, que caminaban, enseñaban, viajaban en el cielo y se marchaban con la promesa de volver. Y aunque cada cultura los llamaba por nombres distintos, las semejanzas son demasiado claras para pasarlas por alto. Se trataba de coincidencias culturales, o de un recuerdo compartido de visitantes que estuvieron presentes en el mismo periodo de la historia. El misterio se profundiza cuando notamos que estos relatos no estaban aislados. Se acompañaban de símbolos grabados en piedra, alineaciones arquitectónicas imposibles y conocimientos científicos que parecían adelantados a su tiempo. ¿Cómo explicar que pueblos sin contacto entre sí hablaran de lo mismo, dioses que venían del cielo, que brillaban como el sol y que entregaban conocimiento? El patrón está ahí, esperando a ser observado con calma. Así, este primer panorama abre la puerta a la gran pregunta de este documental. ¿Eran dioses, metáforas o visitantes alienígenas que aún podrían esconderse a simple vista? El misterio está en los textos, en los templos y en las estrellas. Y al contemplarlo, nos adentramos en un viaje que busca conectar lo antiguo con lo presente, lo humano con lo cósmico. Los primeros relatos de contacto entre los humanos y los llamados dioses celestes están llenos de asombro y reverencia. Para los pueblos antiguos, cualquier fenómeno extraordinario en el cielo era interpretado como una manifestación divina. Sin embargo, cuando leemos sus descripciones con ojos modernos, pareciera que lo que vieron fue mucho más que símbolos o metáforas, seres palpables, artefactos voladores y luces que atravesaban el firmamento con una claridad que sorprende.
En las tablillas sumerias, se describe a los Anunnaki descendiendo en carros de fuego que dejaban tras de sí columnas de humo y luz. En los Vedas de la India, los vimanas eran máquinas celestiales que podían elevarse, descender y hasta librar batallas en los cielos. Para los antiguos egipcios, los dioses se desplazaban en barcas solares que cruzaban el cielo de oriente a occidente cada día. Todos estos relatos, separados por miles de kilómetros, coinciden en una misma impresión: los dioses venían de arriba, envueltos en luz, poder y misterio. Las primeras impresiones humanas fueron de temor y adoración. Aquellos visitantes no solo descendían del cielo, sino que traían consigo conocimientos imposibles: la escritura, la agricultura, las matemáticas, los calendarios astronómicos. Es como si una mano invisible hubiera levantado a la humanidad de la infancia hacia un estado más avanzado. Los hombres, asombrados, interpretaron a estos maestros como divinos, pues no había otra manera de explicar su poder. Lo fascinante es que, en muchos de estos relatos, los dioses no eran perfectos ni eternos. Tenían formas, personalidades, emociones e incluso conflictos entre ellos. Algunas crónicas los describen altos, radiantes, con ropajes brillantes o armaduras que resplandecían bajo el sol. Estas descripciones, lejos de ser metáforas abstractas, parecen el testimonio de encuentros directos con seres de carne y hueso, aunque muy distintos a los hombres. Las primeras impresiones quedaron grabadas no solo en relatos orales, sino en piedra. Grabados en templos, pirámides y monolitos muestran figuras con cascos, alas o artefactos en las manos. Algunos sostienen que son simples símbolos religiosos, otros ven en ellos la huella de tecnología representada con los recursos de la época. Lo cierto es que estas imágenes, repetidas una y otra vez, parecen querer dejar constancia de algo que los pueblos consideraban demasiado importante como para ser olvidado. Así, los orígenes y primeras impresiones de estos contactos revelan un misterio que aún hoy nos acompaña. ¿Fueron dioses, mensajeros divinos, o visitantes de otros mundos? Lo que sí sabemos es que, para los primeros hombres, aquellos encuentros marcaron un antes y un después en su historia. Y aunque hoy los llamamos mitos, tal vez sean ecos de experiencias reales que transformaron para siempre la manera en que la humanidad entendió su lugar en el universo. Cuando los supuestos dioses del cielo descendieron, según los relatos antiguos, no solo impactaron con su presencia, también dejaron vínculos profundos con las comunidades humanas. Esos vínculos se convirtieron en la base de la organización social, de la arquitectura, de la agricultura y de la religión. Las primeras conexiones entre los hombres y estos seres marcaron el inicio de lo que hoy llamamos civilización. Y lo más fascinante es que en casi todas las culturas se repite la misma idea: el conocimiento vino de arriba. En Mesopotamia, las primeras ciudades-estado nacieron bajo la guía de dioses celestiales. Los Anunnaki enseñaron a los hombres cómo construir templos, cómo escribir y cómo medir el tiempo con precisión astronómica. En Egipto, los faraones afirmaban ser descendientes directos de los dioses del cielo, una conexión que legitimaba su poder y establecía una relación sagrada entre el pueblo y sus gobernantes. El simple hecho de reinar estaba ligado a esa conexión con lo divino estelar. En la India, las conexiones se plasmaron en los textos védicos. Los dioses descendían en sus vimanas, establecían pactos con los hombres y les transmitían mantras, matemáticas y artes de guerra. En Mesoamérica, los mayas recibieron de Kukulcán y de otros dioses celestes el calendario que aún hoy asombra por su exactitud. Los aztecas, por su parte, consideraban que el poder de los gobernantes provenía directamente de esos vínculos con lo divino que bajaba de los cielos. Lo curioso es que estas conexiones no eran solo prácticas, sino también espirituales. Los pueblos entendieron que no se trataba únicamente de tecnología o de conocimientos, sino de una nueva manera de relacionarse con el cosmos. La agricultura, por ejemplo, no era vista solo como un medio de subsistencia, sino como un regalo de los dioses, que debía ser venerado con rituales y ofrendas. De esta manera, lo divino y lo humano se entrelazaron en un ciclo que organizaba la vida entera. Las primeras conexiones también se manifestaron en la arquitectura. Templos, pirámides y monumentos fueron construidos con una precisión sorprendente, alineados con estrellas y solsticios. Estas estructuras no eran solo edificios, eran antenas de piedra, puentes entre la tierra y el cielo, lugares donde el vínculo con los dioses alienígenas se mantenía vivo. Hasta hoy, nos preguntamos cómo culturas sin herramientas modernas pudieron lograr semejante perfección. Quizá la respuesta esté en esas conexiones iniciales con los visitantes celestes. Así, este capítulo nos muestra que el origen de la civilización no fue un camino solitario, sino una red de vínculos entre lo humano y lo divino.
Las primeras conexiones transformaron sociedades simples en culturas complejas. Y aunque hoy lo llamamos mito, para aquellos pueblos fue la verdad más evidente, que no estaban solos, y que lo que sabían, lo sabían gracias a quienes descendieron del cielo. El mundo en el que surgieron los relatos de dioses alienígenas antiguos era radicalmente distinto al nuestro. No había ciudades ruidosas, ni luces artificiales que ocultaran las estrellas. Las noches eran vastas y profundas, con cielos que se desplegaban como un océano infinito. En ese silencio, cada estrella era un misterio, y cada luz que se movía en el firmamento podía ser interpretada como un signo divino. La atmósfera de la antigüedad estaba impregnada de una conexión directa con la naturaleza y con el cosmos. En Mesopotamia, las orillas de los ríos Tigris y Eufrates ofrecían fertilidad, pero también incertidumbre. Las crecidas repentinas podían arrasar cosechas enteras, y los hombres miraban al cielo buscando respuestas. En Egipto, el Nilo marcaba el pulso de la vida, y sus crecidas eran entendidas como regalos de los dioses. En América, las selvas mayas y las montañas andinas imponían respeto y misterio. En todos estos lugares, la naturaleza se percibía como un escenario vivo donde los dioses podían manifestarse en cualquier instante. El ambiente espiritual estaba igualmente marcado por lo sagrado. No había separación entre religión y vida cotidiana, todo lo que ocurría era interpretado como un mensaje. Una tormenta podía ser la ira divina, un eclipse, una advertencia. Dentro de este marco, la llegada de seres venidos del cielo encajaba perfectamente, eran la respuesta visible a un mundo lleno de señales invisibles. La atmósfera cultural estaba preparada para aceptar a estos visitantes como parte esencial de la existencia. La atmósfera emocional también era poderosa. La humanidad vivía en un equilibrio constante entre el temor y la esperanza. Cada día podía traer tanto abundancia como desastre. En ese estado de vulnerabilidad, los hombres buscaban figuras protectoras, entidades que les dieran seguridad frente a la incertidumbre. Así, cuando aparecían luces en el cielo o figuras extraordinarias, la emoción natural era reverencia. La fragilidad humana encontraba consuelo en la idea de que los dioses caminaban entre ellos. El ambiente físico de la antigüedad también nos habla de la importancia de los cielos abiertos. Hoy, con nuestras ciudades iluminadas, hemos perdido en gran parte esa conexión directa con las estrellas. Pero para los antiguos, la bóveda celeste era un calendario, un mapa, un templo. Allí se proyectaban sus mitos y sus esperanzas. Ver un objeto cruzando el cielo nocturno no era un hecho banal, sino una experiencia trascendental. La atmósfera de la época hacía de cada señal celeste un acontecimiento sagrado. Así, el ambiente y la atmósfera de aquellos tiempos crearon el escenario perfecto para que los dioses alienígenas antiguos fueran vistos, adorados y recordados. El mundo mismo era un templo abierto, y cada rincón de la naturaleza invitaba a pensar que no estábamos solos. Es en esa combinación de cielos infinitos, vulnerabilidad humana y espiritualidad intensa donde debemos situar el origen de este misterio. Un ambiente en el que lo divino y lo terrenal se confundían a simple vista. En el corazón de todos los relatos de dioses celestes late una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Eran símbolos espirituales, producto de la imaginación de pueblos que buscaban explicar lo inexplicable, o eran visitantes reales, seres de carne y hueso, quizá de otros mundos, que caminaron entre los hombres? Esta es la gran pregunta central que sostiene el misterio de los dioses alienígenas antiguos. Si eran símbolos, entonces la humanidad demostró una capacidad extraordinaria de tejer mitos comunes en culturas distantes, coincidiendo en la idea de seres descendidos del cielo. Pero si no lo eran, si realmente existieron visitantes que bajaron a la tierra, entonces estamos frente a un secreto aún más grande, la prueba de que no hemos estado solos desde el inicio de nuestra historia. La pregunta central también nos lleva a observar el patrón repetido en tantas culturas. Los sumerios con sus Anunnaki, los egipcios con sus dioses solares, los mayas con Kukulcán, los védicos con los vimanas. Todos describen entidades que descendieron del cielo, entregaron conocimiento y prometieron volver. ¿Cómo explicar esa recurrencia? ¿Es coincidencia, o es la memoria fragmentada de encuentros reales con visitantes extraterrestres? Otro aspecto de la pregunta central está en la tecnología. ¿Cómo pueblos sin hierro ni máquinas pudieron construir pirámides alineadas con las estrellas, tallar bloques de piedra imposibles de mover o crear calendarios astronómicos de precisión milimétrica? ¿Fueron logros humanos fruto de observación y paciencia, o hubo ayuda externa de esos supuestos dioses que compartieron su conocimiento? La ciencia oficial suele explicar estas hazañas como ingenio humano adelantado, pero la duda persiste. Si miramos con otros ojos, todo parece señalar que hubo un impulso extraño,
una chispa proveniente de algo más allá de nuestro planeta. Y si ese fue el caso, ¿qué ocurrió con ellos después? ¿Se marcharon, o permanecen aún aquí, ocultos a simple vista, en formas que apenas alcanzamos a sospechar? Así, la pregunta central no es solo un enigma histórico, sino también existencial. ¿Somos los únicos autores de nuestra civilización, o somos herederos de un legado estelar que aún no comprendemos? Este interrogante es el eje del documental, no resolverlo, sino dejarlo flotar en la mente del oyente, como una estrella lejana que invita a soñar con lo desconocido. Entre todos los relatos de dioses venidos del cielo, los sumerios ocupan un lugar especial. Sus tablillas de arcilla, escritas hace más de 5000 años, nos hablan de los Anunnaki, los que descendieron del cielo a la tierra. Este detalle específico es fascinante porque no se trata de simples símbolos religiosos. Las narraciones son concretas, describen nombres, funciones y hasta linajes de estos seres. Para los sumerios, los Anunnaki no eran abstracciones, sino figuras reales que fundaron ciudades, enseñaron artes y establecieron reinos. Las tablillas cuentan que los Anunnaki vinieron de un lugar llamado Nibiru, asociado a un cuerpo celeste que pasaba cerca de la Tierra en ciclos muy largos. Aunque la interpretación moderna de este mito es polémica, no deja de sorprender que describieran a sus dioses como viajeros espaciales, asociados a un planeta que no pertenecía al firmamento conocido. En esas historias, los dioses no aparecían mágicamente, llegaban, descendían y partían, como si hubieran viajado grandes distancias. Lo más intrigante es el nivel de conocimiento que los sumerios poseían. Sabían de planetas como Urano y Neptuno mucho antes de que fueran redescubiertos en la era moderna. ¿Cómo obtuvieron esa información? Para algunos, la respuesta está en los Anunnaki, seres que compartieron su saber astronómico con los hombres. Para otros, es una muestra del poder de la observación humana. Pero el detalle permanece, los sumerios hablaban de dioses viajeros, vinculados a estrellas y planetas, y no de figuras abstractas. Los Anunnaki también se asociaban a tareas muy humanas. En sus mitos, uno enseñaba la agricultura, otro la escritura, otro el arte de las leyes. No eran dioses lejanos, sino maestros cercanos que caminaban entre los hombres. Este aspecto refuerza la idea de que no se trataba de divinidades invisibles, sino de visitantes tangibles cuya influencia cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Lo que hace este detalle aún más poderoso es la continuidad de la memoria. Aunque el tiempo borró gran parte de la cultura sumeria, las ideas de los Anunnaki sobrevivieron en las tradiciones acadias, babilónicas y asirias. Los dioses siguieron transformándose, cambiando de nombres, pero conservando la misma esencia, seres que venían del cielo, traían poder y conocimiento, y partían con la promesa de volver. Así, el primer detalle específico del misterio nos muestra que, en el inicio mismo de la civilización, ya existía la convicción de que no estábamos solos. Los sumerios dejaron escrito que sus maestros no eran humanos, sino visitantes estelares. Y aunque la ciencia moderna aún debate estas afirmaciones, el eco de esas tablillas sigue vivo, recordándonos que quizá los primeros dioses no se escondían en lo invisible, sino que caminaron a simple vista, en las ciudades del amanecer de la historia. El caso de los Anunnaki sumerios no es único. Cuando ampliamos la mirada a otras culturas, descubrimos un patrón inquietante. En diferentes partes del mundo, civilizaciones separadas en tiempo y espacio contaban historias muy similares. Todas hablaban de seres celestes, de maestros venidos de las estrellas que entregaban conocimiento y poder. Este contexto global convierte el enigma en algo mucho más profundo. ¿Cómo explicar que pueblos sin contacto directo compartieran una misma narrativa de dioses alienígenas? En Egipto, los dioses eran representados como híbridos de humanos y animales, seres que descendían del cielo para otorgar orden al mundo. Horus, el dios halcón, estaba vinculado directamente al firmamento y a la estrella Sirio, considerada guía de los faraones. Las pirámides mismas, alineadas con precisión a constelaciones, parecen haber sido diseñadas como puntos de conexión entre la Tierra y el cosmos. Los sacerdotes egipcios no describían a sus dioses como ideas abstractas, sino como presencias reales que se manifestaban en la vida cotidiana. En la India, los textos védicos relatan con naturalidad la existencia de los vimanas, carros celestiales que podían volar, cambiar de dirección en el aire y hasta librar batallas en los cielos. Estas descripciones, escritas hace miles de años, se asemejan demasiado a la idea moderna de naves aéreas. Para los pueblos védicos, los dioses viajaban en estas máquinas, descendían entre los hombres y compartían con ellos enseñanzas de guerra, ciencia y espiritualidad. En América, los mayas y aztecas narraban la llegada de Cuculcán o Quetzalcóatl, dioses emplumados que descendían del cielo trayendo consigo sabiduría.
No eran espíritus lejanos, eran figuras concretas que instruían a los hombres en astronomía, calendarios y agricultura. Los incas, por su parte, recordaban a Viracocha, un dios caminante que surgió de las aguas y se marchó prometiendo regresar. Una vez más, vemos la misma constante, maestros de otro origen, asociados al cielo y a la promesa del retorno. Lo más fascinante es que, pese a la distancia, los relatos convergen en elementos comunes, descensos desde el cielo, luz resplandeciente, figuras que se confunden con humanos pero que poseen atributos extraordinarios, y la entrega de conocimientos avanzados. Es como si todas las culturas hubieran experimentado un mismo encuentro, y lo hubieran narrado con sus propios símbolos y lenguajes. Al ampliar el contexto, comprendemos que la hipótesis de los dioses alienígenas no nace de una sola tradición, sino de un coro global. Desde Mesopotamia hasta Egipto, desde India hasta Mesoamérica, todos los pueblos antiguos nos dejaron el mismo mensaje: alguien vino de las estrellas, caminó entre nosotros y cambió el curso de nuestra historia. Y si esos relatos siguen vivos hasta hoy, quizás sea porque esos visitantes nunca se marcharon del todo, sino que aún se esconden, silenciosos, a simple vista. El misterio de los dioses alienígenas antiguos no se limita a un único momento de la historia. Su presencia, o al menos el recuerdo de ella, parece extenderse a lo largo de milenios. Lo que comenzó como relatos de contacto directo en la antigüedad se fue transformando en mitos, leyendas y símbolos reinterpretados por cada generación. La perspectiva temporal nos invita a observar cómo la figura de estos visitantes celestes evolucionó, adaptándose a los cambios de las civilizaciones humanas. En los albores de la historia, los dioses eran descritos como presencias tangibles. Los sumerios hablaban de los Anunnaki con nombres y roles específicos. Los egipcios representaban a sus dioses en estatuas y murales, vinculados a constelaciones precisas. Los pueblos mesoamericanos contaban cómo sus dioses caminaban entre los hombres y les enseñaban artes y ciencias. En ese primer tiempo, los dioses parecían compañeros visibles, parte activa de la vida cotidiana. Con el paso de los siglos, estas figuras comenzaron a distanciarse. Lo que antes eran visitantes se convirtieron en divinidades lejanas, cada vez más asociadas a lo espiritual y menos a lo físico. Los relatos conservaron la memoria del descenso desde el cielo, pero la experiencia directa se transformó en mito. El contacto se convirtió en recuerdo, y el recuerdo en tradición sagrada. La perspectiva temporal muestra cómo lo que pudo ser tangible se volvió intangible en la memoria humana. Durante la Edad Media, muchos de esos relatos antiguos se reinterpretaron bajo la mirada religiosa de la época. Los dioses celestes fueron absorbidos por visiones de ángeles, demonios o seres espirituales. El mito original se vistió con nuevos símbolos, pero la esencia permaneció: entidades venidas de lo alto que guiaban o castigaban a los hombres. En cada época, el misterio se adaptaba a la cosmovisión dominante, cambiando de nombre, pero nunca desapareciendo. En los tiempos modernos, con el desarrollo de la ciencia y la exploración del espacio, la figura de los dioses antiguos comenzó a ser vista bajo una nueva luz: la posibilidad de que fueran extraterrestres. Lo que antes eran divinidades ahora se reinterpretaba como visitantes cósmicos. La arqueología y la astronomía dieron nuevas preguntas a antiguos relatos, reactivando el misterio. Así, la perspectiva temporal nos muestra un ciclo, de lo tangible a lo mítico, de lo mítico a lo espiritual, y de lo espiritual a lo científico. De esta manera, el enigma de los dioses alienígenas atraviesa el tiempo como un río que cambia de cauce, pero nunca se seca. Cada era los ha interpretado a su manera, pero todas han conservado la misma idea: seres que llegaron desde el cielo, dejaron huellas en la humanidad y quizás aún permanezcan ocultos. La perspectiva temporal nos recuerda que lo que hoy llamamos mito pudo haber sido realidad en otro tiempo, y que lo que hoy interpretamos como ciencia ficción quizás sea la continuación de una historia que nunca terminó. Cuando ampliamos la mirada al espacio geográfico de las culturas antiguas, descubrimos que los relatos de dioses descendidos del cielo no se limitaron a una sola región, sino que abarcaron todo el planeta. Desde el creciente fértil hasta las selvas de Mesoamérica, desde los templos de Egipto hasta los Himalayas, los pueblos hablaron con asombrosa similitud de visitantes celestiales. Esta perspectiva espacial nos muestra que no estamos ante un mito aislado, sino ante un fenómeno global. En Mesopotamia, los Anunnaki fueron descritos como maestros venidos de las estrellas. En Egipto, los dioses solares descendían para guiar a los faraones y alinear templos con las constelaciones. En la India, los vimanas surcaban el cielo como palacios voladores. En Mesoamérica, Quetzalcóatl y Cuculcán traían consigo el don del calendario y la astronomía. Y en los Andes, Viracocha aparecía misteriosamente para enseñar y desaparecer entre las aguas.
Cada cultura adaptó el relato a su contexto, pero el núcleo era el mismo, visitantes que venían del cielo. El detalle fascinante de esta perspectiva espacial es la convergencia de símbolos. En todas partes encontramos representaciones de seres alados, de discos solares, de columnas de fuego que descienden del cielo. Incluso en Oceanía, África y Norteamérica se repite la idea de los dioses del trueno o de los que bajan envueltos en luz. Estas similitudes, extendidas por continentes que no tenían contacto entre sí, invitan a pensar que hubo una experiencia común, o al menos una memoria compartida de un evento real. Además, la arquitectura antigua parece reforzar esta visión global. Pirámides en Egipto, Mesoamérica y hasta en Asia muestran patrones de construcción y alineación astronómica sorprendentemente parecidos. ¿Cómo explicar que culturas tan distantes erigieran monumentos con la misma forma y propósito? La perspectiva espacial sugiere que no fue casualidad, sino que todas seguían instrucciones comunes o imitaban lo que habían visto en los visitantes del cielo. La dispersión geográfica también implica una continuidad del mensaje. No importa dónde naciera una cultura, siempre existía la idea de que lo esencial venía de arriba. Los cielos eran el origen de la vida, del orden y del poder. Y si estos dioses alienígenas existieron realmente, su presencia no se limitó a un solo pueblo, sino que se extendió como una red de contacto que envolvía al planeta entero. Así, la perspectiva espacial nos revela un mapa misterioso, puntos en la Tierra conectados por relatos similares, símbolos comunes y estructuras imposibles. Un entramado global que sugiere que los dioses alienígenas, si realmente estuvieron aquí, no fueron visitantes locales, sino maestros universales que caminaron entre todos los pueblos. Y quizá, como aún sostienen muchas tradiciones, nunca se marcharon del todo, sino que permanecen ocultos, a simple vista. Cuando los pueblos antiguos levantaban la vista al cielo, veían fuerzas invisibles que parecían gobernarlo todo. El movimiento de las estrellas, el resplandor de los cometas, los relámpagos que iluminaban la noche, cada fenómeno era interpretado como un mensaje divino. Para los hombres de entonces, lo que no podían comprender debía tener origen en los dioses. Y así, muchas de esas fuerzas invisibles fueron asociadas con la presencia de visitantes celestiales que, en realidad, podrían haber sido percibidos como dioses alienígenas. Las estrellas eran el primer misterio. Se movían en un orden perfecto, formando constelaciones que servían como mapas y calendarios. Los egipcios alinearon las pirámides con Orión, los mayas con Sirio y los chinos con la Osa Mayor. ¿Por qué esa obsesión universal con el cielo? Para algunos, la respuesta está en los dioses que vinieron de las estrellas. Quizá ellos mismos señalaron esos puntos luminosos como su origen, dejando una marca eterna en la cultura humana. Los cometas y meteoros eran otra manifestación inquietante. Luces que atravesaban el cielo de repente, dejando tras de sí estelas brillantes. Para los antiguos, eran portadores de mensajes, presagios de cambio o la llegada de los dioses. Hoy sabemos que son cuerpos celestes, pero no podemos ignorar que, en los relatos, muchos de esos descensos luminosos se parecen demasiado a lo que ahora describiríamos como naves entrando en la atmósfera. Los rayos y tormentas también fueron entendidos como señales de los dioses. El trueno era la voz celestial, el relámpago su fuerza. Los nórdicos hablaban de Thor, los griegos de Zeus, los pueblos africanos de Sango. En todas partes, el rayo era la herramienta de los dioses. ¿Y si lo que se interpretaba como poder divino era en realidad la tecnología de visitantes que podían manipular la energía de formas incomprensibles para la humanidad primitiva? Incluso los vientos y las estaciones fueron vinculados a estas fuerzas invisibles. Los pueblos entendían que todo lo que ocurría en el cielo afectaba directamente la vida en la tierra. La lluvia, el sol, el frío y el calor eran vistos como regalos o castigos divinos. En este contexto, cualquier aparición extraña en el firmamento, luces, figuras, objetos, se integraba naturalmente como obra de los dioses. Así, las fuerzas invisibles de la naturaleza se convirtieron en el telón de fondo donde los pueblos proyectaron sus encuentros con lo inexplicable. Quizá algunos fueron fenómenos naturales mal interpretados, pero quizá otros fueron verdaderos contactos con seres que aprovecharon la grandeza del cielo para presentarse como dioses. Y si fue así, aún hoy podrían esconderse a simple vista, disfrazados de lo que creemos conocer, camuflados en las mismas fuerzas invisibles que siguen gobernando nuestro mundo. Para los pueblos antiguos, el tiempo no se medía con relojes, sino con los ciclos de la naturaleza. El amanecer y el ocaso, la luna creciente y menguante, la llegada de la lluvia o la sequía, cada ritmo natural era una señal de los dioses.
En ese contexto, los visitantes celestes no solo eran percibidos como presencias extraordinarias, sino como parte de un calendario cósmico. Aparecían en momentos clave, como si siguieran un plan trazado en el mismo tejido del tiempo. El ciclo del día y la noche fue uno de los primeros en asociarse a lo divino. Para los egipcios, el sol viajaba en una barca conducida por Ra, luchando cada noche contra las fuerzas del caos para renacer al amanecer. Para los mayas, el movimiento del sol era la danza de los dioses en el cielo. Estos ritmos diarios no eran meros fenómenos naturales, eran interpretados como la manifestación constante de los seres celestes que mantenían el orden del universo. Las estaciones también marcaron profundamente la vida y la espiritualidad. En Mesopotamia, las crecidas de los ríos coincidían con festividades dedicadas a los Anunnaki. En Egipto, el ciclo del Nilo determinaba las cosechas y era celebrado como un regalo de los dioses. En los Andes, los solsticios guiaban la construcción de templos y rituales a Viracocha. Estos ritmos naturales se convirtieron en puentes entre la humanidad y los supuestos visitantes del cielo, como si sus apariciones estuvieran ligadas a los movimientos de la Tierra. Los eclipses eran otro ritmo que despertaba asombro y temor. De repente, el sol o la luna desaparecían, y el mundo quedaba envuelto en oscuridad. Muchas culturas los interpretaban como batallas cósmicas, señales de que los dioses estaban presentes. Para algunos investigadores modernos, estos fenómenos pudieron coincidir con apariciones de luces u objetos celestes, reforzando la idea de que los dioses se manifestaban en momentos en que el cielo mismo cambiaba su rostro. Incluso los ciclos más largos, como las eras astronómicas marcadas por la precesión de los equinoccios, eran observados por culturas como la maya. Estos ritmos de miles de años eran asociados a renovaciones del mundo, a la llegada o partida de los dioses. Es sorprendente que pueblos sin telescopios registraran con tanta precisión movimientos celestes tan complejos. ¿Fueron simples observadores atentos, o contaron con la guía de maestros que les mostraron cómo leer el cielo? Así, los ritmos naturales se convirtieron en el lenguaje a través del cual los dioses alienígenas antiguos se comunicaban con los hombres. Cada ciclo, cada eclipse, cada solsticio era una cita entre la humanidad y el cosmos. Y quizá, al mirar hoy los mismos ritmos, podamos intuir que aquellos visitantes nunca se fueron, sino que siguen ocultos en los compases eternos de la naturaleza, escondidos a simple vista en el latido mismo de la tierra y el cielo. En el corazón de todas las historias sobre dioses que bajaron del cielo permanece un enigma que nunca hemos resuelto del todo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Eran proyecciones de la mente humana, símbolos para explicar lo inexplicable, o eran visitantes concretos, con formas y tecnologías que nuestros antepasados no supieron interpretar? El misterio no se encuentra solo en las narraciones antiguas, sino en la insistencia con la que diferentes culturas repitieron lo mismo: alguien vino de arriba, y su presencia cambió el rumbo de la humanidad. El misterio se profundiza cuando observamos los objetos arqueológicos que no encajan con la lógica de su tiempo. Herramientas demasiado precisas, mapas de estrellas que solo ahora podemos confirmar, construcciones que aún hoy desafían nuestra ingeniería. ¿Cómo pudieron culturas sin hierro mover piedras de cientos de toneladas y colocarlas con exactitud milimétrica? La arqueología oficial ofrece explicaciones, pero el vacío de certezas deja espacio para otra posibilidad: la intervención de quienes los antiguos llamaban dioses. Otro aspecto del misterio es la memoria oral. Los pueblos antiguos no solo describieron a sus dioses, también los pintaron, los tallaron y los cantaron en rituales que sobrevivieron milenios. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en preservar historias que podían parecer fantasiosas? Tal vez porque no eran fantasía, sino memoria. Y cuando algo marca profundamente a un pueblo, se convierte en mito para no ser olvidado. Lo que nosotros llamamos leyenda pudo haber sido, en su origen, un recuerdo fiel de encuentros extraordinarios. El misterio también está en la continuidad. A lo largo de miles de años, los relatos de luces en el cielo nunca desaparecieron. Pasaron de ser dioses a convertirse en ángeles, luego en visiones celestiales, y hoy en reportes de objetos voladores no identificados. La forma cambia, pero la esencia se repite: el cielo sigue siendo escenario de presencias que nos observan. ¿Se trata de la misma fuerza manifestándose en distintas épocas? ¿O de visitantes que nunca se marcharon, adaptando su disfraz para permanecer ocultos? El misterio final es quizá el más perturbador. ¿Y si esos dioses alienígenas no están escondidos en lugares remotos, sino entre nosotros, a simple vista? Tal vez no necesitamos buscarlos en templos olvidados ni en estrellas lejanas. Tal vez se ocultan en la cotidianidad, disfrazados de lo común, invisibles precisamente porque no esperamos verlos ahí.
Esa idea abre un espacio de asombro y también de inquietud. Podríamos convivir con ellos sin darnos cuenta. Así, el misterio de los dioses alienígenas antiguos no busca una respuesta cerrada, sino una apertura. Nos recuerda que no todo está explicado, que el universo guarda secretos en cada piedra, en cada mito, en cada cielo nocturno. Y que, quizá, la verdadera pregunta no sea si existieron, sino si aún siguen aquí, caminando entre nosotros, ocultos en lo evidente. Los relatos de los dioses alienígenas antiguos están llenos de contrastes. Eran descritos como seres poderosos, capaces de viajar por los cielos en naves resplandecientes, pero al mismo tiempo caminaban entre los hombres, participaban de sus vidas y hasta mostraban emociones humanas, ira, compasión, orgullo, celos. Este equilibrio extraño entre lo divino y lo humano es una de las claves más fascinantes del enigma. Nos habla de seres que no estaban completamente fuera de nuestro mundo, ni completamente dentro de él. En Mesopotamia, los Anunnaki eran al mismo tiempo creadores y jueces, dadores de conocimiento y causantes de castigos terribles. En Egipto, los dioses eran protectores del orden cósmico, pero también podían desatar plagas y guerras. En Mesoamérica, Quetzalcóatl enseñaba sabiduría y astronomía, mientras Tezcatlipoca exigía sacrificios para mantener el equilibrio del universo. La paradoja es clara, los mismos seres que ofrecían vida y conocimiento podían traer destrucción y muerte. Este contraste se refleja también en la arquitectura sagrada. Los templos eran lugares de luz, diseñados para conectar con el cielo, pero también eran escenarios de rituales oscuros y sacrificios. La armonía se encontraba en la tensión entre ambos extremos, lo divino que eleva y lo divino que aterra. Los dioses, si eran realmente visitantes celestes, sabían que su poder debía mostrarse tanto en la creación como en la destrucción, porque sólo así los hombres los reconocerían como superiores. La contradicción también se ve en la forma de representarlos. Algunos eran descritos como bellos y luminosos, mientras otros aparecían con rostros híbridos, mezcla de hombre y animal, símbolos de fuerzas incomprensibles. Para nosotros, esas imágenes parecen extrañas. Para los antiguos, eran reflejo de un orden cósmico donde todo estaba conectado. La armonía estaba en aceptar que lo imposible podía convivir con lo real, que lo incomprensible podía caminar al lado de lo cotidiano. En lo espiritual, los contrastes eran aún más intensos. Los dioses exigían obediencia, pero también prometían protección. Eran distantes, pero cercanos, incomprensibles, pero palpables. La humanidad vivía bajo esa dualidad, el temor reverente y la gratitud absoluta hacia quienes podían decidir su destino. Esta tensión generó culturas profundamente religiosas, donde cada aspecto de la vida estaba impregnado por la presencia de los dioses. Así, la armonía y los contrastes en torno a los dioses alienígenas antiguos nos revelan algo esencial, que su misterio no estaba en ser completamente divinos o completamente humanos, sino en ser una mezcla de ambos. Eran reflejo de la paradoja misma de la existencia, luz y sombra, conocimiento y poder, creación y destrucción. Y tal vez esa dualidad es la razón por la cual su recuerdo permanece vivo hasta hoy, escondido a simple vista en los mitos que seguimos contando. Uno de los aspectos más fascinantes de los relatos sobre los dioses del cielo es la forma en que se relacionaban con los hombres. No eran figuras distantes, confinadas a los templos o al firmamento, sino seres que interactuaban directamente con la humanidad. Los mitos nos cuentan que enseñaban, castigaban, recompensaban e incluso se unían en vínculos familiares con los humanos. Estas interacciones moldearon profundamente la estructura social, cultural y espiritual de las primeras civilizaciones. En Mesopotamia, los Anunnaki eran descritos como jueces y maestros. No solo impartían conocimiento, también establecían leyes y ordenaban la vida de las ciudades. La famosa epopeya de Gilgamesh relata cómo los dioses intervenían directamente en los destinos humanos, decidiendo sobre la vida y la muerte de los reyes. En Egipto, la figura del faraón era entendida como un vínculo vivo entre los dioses celestes y el pueblo, un hijo de los dioses que tenía la responsabilidad de mantener la armonía del universo. En la India védica, los dioses viajaban en sus vimanas y entraban en contacto con sabios y guerreros, entregando armas celestes, mantras y conocimientos. Estas interacciones no eran solo espirituales, se describen diálogos, pactos e incluso enfrentamientos entre dioses y hombres. En Mesoamérica, Kukulcán y Quetzalcóatl caminaban entre los pueblos, les enseñaban a sembrar, a contar el tiempo y a interpretar los cielos. No eran sombras lejanas, eran maestros visibles que transformaban la vida diaria. Lo más sorprendente de estas conexiones es su carácter dual. Por un lado, eran protectores, guías, benefactores, por otro, podían ser severos,
castigadores y exigentes. El hombre debía rendir culto, obediencia y sacrificio para mantener su favor. Este vínculo de dependencia creó culturas profundamente religiosas, donde cada aspecto de la vida estaba impregnado por la idea de que los dioses estaban observando, listos para intervenir. En estas interacciones también encontramos la idea de herencia. Muchos relatos hablan de dioses que se unieron con humanos, generando linajes híbridos, reyes, héroes o sabios considerados hijos de los dioses. Estas narraciones sugieren que los visitantes celestes no solo impartieron conocimiento, sino que también dejaron una huella biológica, mezclando lo humano con lo divino. Una forma de conexión aún más íntima, que muchos mitos colocan en el origen de dinastías sagradas. Así, las interacciones y conexiones entre los dioses alienígenas antiguos y los hombres nos muestran un mundo donde lo humano y lo cósmico estaban entrelazados. No eran relatos de seres lejanos, sino de presencias activas en la vida cotidiana. Y aunque hoy las llamamos leyendas, tal vez fueron recuerdos de encuentros reales, donde la humanidad caminó al lado de seres que, hasta ahora, siguen escondidos a simple vista. En todo relato existe un umbral, un momento en que la narración deja de ser acumulación de hechos y se convierte en contemplación. Llegados hasta aquí, hemos recorrido los orígenes, las conexiones y las huellas de los dioses alienígenas antiguos. Ahora, en este punto de transición, es necesario detenernos, respirar y observar el panorama completo. Como viajeros que suben una montaña, alcanzamos un mirador desde el cual podemos ver todo lo recorrido y lo que aún queda por andar. Este momento nos invita a reflexionar sobre la dualidad entre mito y realidad. Durante milenios, la humanidad se preguntó si esos dioses eran manifestaciones divinas o visitantes de carne y hueso. Cada cultura los adaptó a su cosmovisión, pero el núcleo permanece, seres que descendieron del cielo para transformar la historia humana. Aquí, en este punto intermedio, comprendemos que no importa tanto la forma que adoptaron, sino la huella que dejaron en nuestra memoria colectiva. El tránsito también ocurre dentro de nosotros. Escuchar estas historias nos obliga a mirar al cielo con nuevos ojos. ¿Qué vemos cuando observamos las estrellas? ¿Puntos de luz lejanos, o la promesa de que alguien ya estuvo allí, vigilándonos? Este paso de lo narrativo a lo introspectivo es esencial. Es aquí donde el documental deja de ser solo relato y se convierte en experiencia, en un espejo donde la humanidad reconoce su eterna pregunta: ¿de dónde venimos realmente? En este punto de transición, los dioses alienígenas dejan de ser figuras externas y se convierten en símbolos de nuestro propio anhelo. Representan la búsqueda de algo más allá de lo visible, la esperanza de que no estamos solos, de que la vida tiene conexiones cósmicas que todavía no entendemos. Esa transformación interior es tan importante como los relatos históricos. Nos recuerda que el misterio no está solo en las piedras antiguas, sino también en nuestra imaginación. Al mismo tiempo, este umbral nos prepara para un cambio de tono. Lo que sigue ya no será acumulación de pruebas ni repaso de culturas, sino contemplación profunda, como estos dioses, reales o simbólicos, moldearon nuestra visión del mundo y cómo aún podrían estar presentes en lo cotidiano. El punto de transición marca el paso de la búsqueda externa hacia la reflexión interna. Así, este capítulo funciona como una pausa suave. Como el silencio que antecede a una nueva melodía, nos invita a descansar en la calma de lo desconocido. Los dioses alienígenas antiguos, sean mito o realidad, están ahí, escondidos en la memoria de la humanidad. Y en este momento intermedio, nos quedamos suspendidos entre la duda y la esperanza, listos para entrar al tramo final del viaje. Al mirar hacia atrás en nuestro recorrido, el mosaico comienza a tomar forma. Hemos visto a los sumerios hablar de los Anunnaki, a los egipcios construir templos alineados con las estrellas, a los indios describir vimanas y a los mayas contar cómo Kukulcán descendió del cielo. Cada relato, cada símbolo y cada monumento parecen ser piezas de un rompecabezas que apunta en una misma dirección, la idea universal de que la humanidad no estuvo sola en sus comienzos. Este resumen contemplativo nos invita a tomar distancia y observar cómo todas estas voces, aunque dispersas, entonan una misma melodía. El misterio no está solo en las semejanzas, sino en la persistencia. Durante miles de años, los pueblos conservaron la memoria de estos dioses celestes. Sus relatos atravesaron generaciones, se convirtieron en mitos, fueron absorbidos por religiones y aún hoy resuenan en teorías modernas. Esa permanencia es significativa. Lo que no tiene peso tiende a desvanecerse, pero lo que marcó profundamente a la humanidad permanece, aunque cambie de forma. Lo que emerge de esta contemplación es una paradoja. Los dioses eran al mismo tiempo benefactores y jueces, protectores y castigadores, distantes y cercanos. Esa dualidad, lejos de ser un obstáculo,
parece ser la esencia misma de su misterio. No se trataba de entidades completamente divinas ni completamente humanas, sino de una mezcla que los hacía incomprensibles y fascinantes. La humanidad aprendió a convivir con esa contradicción, y en ella encontró inspiración para construir templos, crear leyes y soñar con el cosmos. El resumen también nos muestra que el misterio no se limita al pasado. Lo que hoy llamamos fenómenos aéreos no identificados o contactos inexplicables podría ser una continuidad de esas mismas presencias. La forma de narrarlos cambió, pero la experiencia de lo desconocido sigue viva. La humanidad, en cada era, se ha enfrentado a lo mismo: luces en el cielo, visitantes extraños, mensajes incomprensibles. Y en cada era, los ha interpretado según sus símbolos y creencias. Así, el documental nos invita a contemplar los dioses alienígenas no como respuestas definitivas, sino como preguntas eternas. ¿Qué nos quieren decir esos relatos? ¿Son memoria de un contacto real, o espejos de nuestra necesidad de sentirnos acompañados en el universo? La respuesta quizá nunca llegue, pero el viaje está en la contemplación misma, en dejar que la duda nos envuelva como un arrullo. Este resumen contemplativo nos coloca en un punto de calma. No hay necesidad de apresurarse hacia certezas, basta con aceptar el misterio como parte de la condición humana. Los dioses alienígenas antiguos, reales o simbólicos, forman parte de nuestra historia y de nuestra imaginación. Y en ese cruce entre lo que sabemos y lo que soñamos, descubrimos una verdad profunda: el misterio es el puente que une al hombre con el cosmos. El misterio de los dioses alienígenas antiguos no es solo un tema arqueológico o histórico, es, sobre todo, una reflexión sobre la condición humana. Nos obliga a preguntarnos qué significa ser parte de un universo tan vasto, y si realmente hemos estado solos en nuestro viaje. La posibilidad de que visitantes de otros mundos nos hayan acompañado en nuestros primeros pasos nos confronta con una verdad más amplia: la humanidad no es el centro de todo, sino apenas una parte de una red cósmica infinita. Esta reflexión nos recuerda que los mitos no nacen del vacío. Son intentos de dar sentido a lo incomprensible, de transformar experiencias extraordinarias en relatos que puedan transmitirse. Si los pueblos antiguos vieron naves, seres resplandecientes o luces en el cielo, los convirtieron en dioses porque ese era el lenguaje que conocían. Hoy, en cambio, hablamos de extraterrestres y tecnología avanzada. Pero la esencia es la misma: seguimos buscando explicaciones a lo que se oculta más allá de nuestra comprensión. La reflexión ampliada también toca lo espiritual. Tal vez no importe si los dioses alienígenas eran seres reales o símbolos. Lo relevante es el papel que jugaron en inspirar a la humanidad. Nos enseñaron a mirar hacia arriba, a ver en las estrellas no solo puntos lejanos, sino posibilidades. Nos invitaron a soñar con un origen mayor, con una conexión con el cosmos. Esa enseñanza permanece: lo divino, lo extraterrestre o lo desconocido siempre nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. En lo filosófico, el enigma plantea una pregunta profunda: ¿qué haríamos si hoy confirmáramos que esos visitantes aún están aquí, ocultos a simple vista? ¿Cambiaría nuestra visión de la vida, de la religión, de la ciencia? Quizá lo más perturbador no sea la respuesta, sino que ya vivimos bajo esa posibilidad sin ser conscientes de ello. El misterio, al no resolverse, nos mantiene en un estado de apertura y humildad frente al universo. La reflexión también toca lo existencial: si fuimos guiados por seres más avanzados, ¿dónde queda nuestra autonomía? ¿Somos creadores de nuestro propio destino, o herederos de un plan ajeno? Este dilema nos acompaña desde los mitos antiguos hasta la ciencia moderna. Y, tal vez, la respuesta esté en aceptar ambas cosas: que somos al mismo tiempo fruto de nuestro esfuerzo y de influencias que nos superan. Así, la reflexión ampliada nos deja con una certeza serena: el misterio de los dioses alienígenas antiguos no necesita resolverse para ser valioso. Su fuerza está en inspirarnos, en mantener viva la pregunta, en recordarnos que la vida es un enigma en sí misma. Y al contemplar ese enigma, encontramos calma, porque en la duda habita también la belleza de lo desconocido. En toda historia, lo que no se dice puede ser tan poderoso como lo que se cuenta. Los mitos antiguos sobre los dioses alienígenas están llenos de silencios, huecos y ausencias. Tablillas rotas, jeroglíficos incompletos, leyendas transmitidas de boca en boca que perdieron fragmentos con el tiempo. Es en esos vacíos donde se esconde la esencia del misterio: lo que no fue escrito, lo que se borró, lo que quedó oculto entre símbolos que aún no comprendemos del todo. Las tablillas sumerias hablan de los Anunnaki, pero muchas están quebradas, con frases interrumpidas que despiertan más preguntas que respuestas. Los códices mayas fueron destruidos casi en su totalidad,
dejando apenas unas piezas que sugieren un conocimiento más vasto. Las pirámides egipcias muestran inscripciones que parecen narrar viajes estelares, pero gran parte de esos relatos quedaron erosionados por el tiempo. El silencio entre las palabras es un recordatorio de que nunca tendremos la historia completa. Este silencio también se encuentra en los mitos transmitidos oralmente. Historias que se contaban alrededor del fuego, noche tras noche, durante generaciones. Cada narrador añadía o perdía detalles, y con el paso del tiempo, las versiones cambiaban. Lo que hoy llamamos leyenda pudo haber sido un recuerdo exacto de un encuentro real, pero los vacíos nos impiden saberlo. Y sin embargo, esos vacíos también nos invitan a imaginar, a reconstruir con nuestra mente lo que se perdió. En la naturaleza también habita este silencio. Las estrellas que los antiguos miraban siguen allí, pero no nos dicen si realmente fueron el hogar de los dioses que adoraban. Las piedras talladas con figuras extrañas guardan secretos que no revelan abiertamente. Es como si el universo mismo hablara en susurros, entregándonos apenas pistas, y dejando que el resto se complete en nuestra contemplación. Lo interesante es que esos silencios no son carencias, sino parte de la melodía. Sin ellos, la historia estaría cerrada, sin espacio para la duda o la imaginación. Es el silencio el que mantiene vivo el misterio, el que permite que cada generación vuelva a preguntarse, a soñar y a buscar. Los vacíos se convierten en puentes entre lo real y lo posible, entre lo que sabemos y lo que nunca sabremos. Así, el silencio entre las palabras nos recuerda que el enigma de los dioses alienígenas antiguos no está en tener todas las respuestas, sino en aceptar que parte de la verdad permanecerá siempre oculta. Y quizá, esa sea precisamente la señal más clara de su presencia, que siguen escondidos a simple vista, no solo en lo que vemos, sino también en lo que nunca podremos descifrar. En medio de los grandes mitos y las monumentales construcciones, a menudo son los pequeños detalles los que guardan las pistas más reveladoras. El misterio de los dioses alienígenas antiguos no se sostiene únicamente en pirámides colosales o leyendas universales, sino también en grabados diminutos, en símbolos escondidos, en objetos aparentemente simples que, al observarlos con atención, revelan una profundidad inesperada. La belleza del detalle reside en que lo grande se comprende a través de lo pequeño. Un ejemplo claro son las inscripciones sumerias que muestran figuras humanoides dentro de lo que parecen cápsulas o trajes extraños. Para algunos arqueólogos son simples metáforas, para otros, podrían ser representaciones de seres que utilizaban tecnología desconocida para los pueblos de la época. El trazo de una línea, la forma de un casco, un círculo sobre la cabeza, cada pequeño signo puede ser una ventana hacia una verdad oculta. En Egipto, los jeroglíficos del templo de Abidos incluyen figuras que muchos interpretan como extrañamente similares a helicópteros o aviones modernos. Aunque los estudios tradicionales lo explican como sobregrabados accidentales, el detalle sigue fascinando. Podría ser una coincidencia, o es un indicio de que aquellos que erigieron los templos quisieron dejar constancia de algo que habían visto con sus propios ojos. La belleza del detalle está en que nos obliga a detenernos, a contemplar sin dar nada por sentado. En Mesoamérica, pequeñas figuras de oro conocidas como avioncitos de quimbaya parecen mostrar diseños aerodinámicos más cercanos a un jet que a un animal. En la India, relieves antiguos muestran figuras en tronos elevados que se asemejan a cabinas de control. En las cavernas de Tassili, en el Sáhara, dibujos rupestres muestran seres con grandes cascos redondeados, rodeados de lo que parecen rayos de energía. Son detalles dispersos, fragmentos de un lenguaje olvidado, pero que juntos forman un eco poderoso. La belleza del detalle también está en los objetos cotidianos. Vasijas decoradas con patrones de estrellas, cuentas con formas que parecen sistemas solares, instrumentos de medición astronómica hechos con precisión milimétrica. Cada uno de estos pequeños elementos nos recuerda que la humanidad de hace miles de años tenía una obsesión clara, registrar lo que veía en los cielos y lo que aprendía de sus maestros. Esos detalles, escondidos en la artesanía diaria, son testimonio silencioso de algo más grande. Así, el misterio de los dioses alienígenas antiguos no se sostiene solo en los grandes relatos, sino en los detalles que sobreviven al paso del tiempo. Pequeñas piezas que, al contemplarse con calma, parecen susurrar la misma verdad, que hubo algo extraordinario en el pasado humano, y que sus huellas, aunque diminutas, permanecen escondidas a simple vista. El misterio de los dioses alienígenas antiguos no se queda anclado en el pasado. Al contrario, su fuerza radica en cómo nos invita a mirar hacia adelante. Si nuestros ancestros interpretaron la presencia de estos seres como el inicio de la civilización, ¿qué significaría para nosotros un nuevo contacto? ¿Estamos preparados, en pleno siglo XXI, para aceptar que no estamos solos?
La mirada hacia el futuro se convierte, así, en una prolongación natural de los relatos del pasado. Hoy, nuestra ciencia explora las estrellas con telescopios que detectan planetas a años luz de distancia. Cada nuevo descubrimiento de un mundo potencialmente habitable reaviva la posibilidad de que no somos la única forma de vida inteligente. Y cuando recordamos que los pueblos antiguos ya hablaban de maestros venidos de los cielos, la línea entre mito y realidad se vuelve más delgada. Tal vez lo que para ellos fue certeza, para nosotros es aún una pregunta. La mirada hacia el futuro también se relaciona con nuestra espiritualidad. Si alguna vez confirmamos la existencia de visitantes estelares, nuestras religiones, filosofías y concepciones del universo tendrían que transformarse. La idea de lo divino podría ampliarse más allá de la Tierra, abarcando un cosmos lleno de inteligencias diversas. No sería el fin de la espiritualidad, sino una expansión, una oportunidad de reconocer que la divinidad puede manifestarse de formas que aún no comprendemos. En lo social, el impacto sería igualmente profundo. Saber que no estamos solos cambiaría nuestra manera de vernos como humanidad. Las divisiones entre pueblos y naciones perderían importancia frente a la certeza de que formamos parte de una misma especie en un universo habitado. Los dioses alienígenas antiguos, reales o no, ya sembraron esta idea al inspirar en nuestros ancestros una visión cósmica. Quizás su mayor legado sea recordarnos que somos una familia global bajo un mismo cielo. La tecnología también nos abre una ventana hacia este futuro. Drones, satélites y sondas espaciales nos permiten observar el cosmos de una manera que antes parecía imposible. Pero incluso con todos nuestros avances, seguimos siendo como los antiguos, buscamos señales en el cielo, interpretamos luces misteriosas y nos preguntamos si alguien nos observa. La diferencia es que ahora tenemos herramientas para acercarnos más a la respuesta. Así, la mirada hacia el futuro nos devuelve a la esencia del misterio. Tal vez los dioses alienígenas antiguos nunca se marcharon, tal vez aún caminan entre nosotros, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. O quizás siempre estuvieron aquí, escondidos a simple vista, como parte de un plan mayor que apenas comenzamos a intuir. Lo cierto es que, al contemplar el futuro, comprendemos que la pregunta no se apaga, al contrario, se renueva con cada generación, manteniendo vivo el deseo humano de mirar al cielo y preguntarse, ¿quiénes somos realmente? Después de recorrer mitos, símbolos y preguntas que se extienden a lo largo de milenios, llega el momento de que la narración comience a recogerse. La sensación de encerramiento no es una clausura abrupta, sino una transición hacia el silencio. Es como entrar en un templo oscuro al atardecer, las voces del día se apagan, los ecos se vuelven suaves, y lo que queda es una calma que invita a la contemplación. El misterio de los dioses alienígenas, que parecía expandirse en todas direcciones, ahora se condensa en un susurro íntimo. En este recogimiento, los grandes relatos dejan de ser montañas inmensas para convertirse en ríos serenos que fluyen hacia un mismo mar. Las pirámides, los jeroglíficos, los vimanas y los códices mayas no gritan sus secretos. Al contrario, los guardan con delicadeza, como si quisieran que cada generación los descubriera poco a poco. La sensación de encerramiento es aceptar que no lo sabremos todo, y que eso está bien. La belleza del misterio está en permanecer abierto, incompleto, siempre dispuesto a soñar. También se siente un encerramiento interior. El oyente, después de tantos capítulos, ya no busca pruebas o certezas, sino paz. La mente se acomoda en la idea de que el universo es más vasto de lo que podemos comprender. Los dioses alienígenas, reales o simbólicos, se convierten en figuras que acompañan en silencio, sin necesidad de revelarse. Lo importante no es verlos, sino sentir que forman parte del gran tapiz de la existencia. El recogimiento es también un acto de humildad. La humanidad, con todo su conocimiento moderno, sigue mirando al cielo con las mismas preguntas que tenían los antiguos. Ese círculo perfecto entre pasado y presente nos recuerda que, al final, siempre volvemos al mismo punto, el deseo de comprender lo incomprensible. El encerramiento no es un final, es un regreso al origen, al lugar donde la duda y la fe se encuentran. En esta fase, los dioses ya no aparecen como figuras lejanas o enigmáticas, sino como sombras suaves que se diluyen en la memoria. Están ahí, escondidos en las historias, en los símbolos, en las estrellas. No necesitan mostrarse con estruendo, basta con su presencia silenciosa, invisible y evidente a la vez. Así, la sensación de encerramiento funciona como un abrazo narrativo. Nos recoge después del viaje, nos cubre con el manto del misterio y nos prepara para descansar. Los dioses alienígenas, quizá escondidos a simple vista, se desvanecen lentamente en la penumbra de la narración, dejándonos con la certeza de que el enigma seguirá vivo,
esperando a ser recordado en otro tiempo. Imagina que estás en una llanura silenciosa, en medio de la noche. No hay ciudades, no hay luces artificiales, solo la inmensidad del cielo estrellado sobre ti. Las estrellas parecen más cercanas, como si colgaran de un velo oscuro que casi puedes tocar. De pronto, notas que entre todas esas luces hay una que se mueve, lenta y constante. No sabes si es un cometa, una nave o simplemente tu imaginación. Pero esa luz se convierte en un recordatorio de los antiguos dioses, siempre presentes, siempre vigilantes, ocultos en lo más evidente. La brisa acaricia tu rostro, y con ella llega el eco de voces antiguas. No son palabras claras, sino susurros que parecen salir de las piedras, de los ríos, de las montañas. Son las mismas voces que escucharon los pueblos antiguos cuando narraban la llegada de los dioses celestes. No importa si las entendemos o no, lo esencial es sentir que estamos acompañados. El universo no es un vacío, sino un tejido lleno de presencias que nos envuelven con suavidad. A lo lejos, imaginas una pirámide solitaria bajo la luna. Sus bloques de piedra brillan con un resplandor tenue, como si aún guardaran energía de tiempos remotos. En su cúspide, un punto de luz desciende, lento y silencioso. No genera miedo, sino calma. Es la misma visión que quizá tuvieron sacerdotes, chamanes o pastores hace miles de años, una presencia que baja del cielo para recordarles que forman parte de algo mucho mayor. En el horizonte, la silueta de un ser se dibuja contra el resplandor estelar. No puedes distinguir si es humano, divino o algo intermedio. Camina despacio, como si siempre hubiera estado ahí, como si nunca se hubiera marchado. La figura se mezcla con la oscuridad hasta desaparecer, dejándote con la sensación de que lo extraordinario puede esconderse en lo cotidiano, que los dioses alienígenas no están en otro mundo, sino justo aquí, a simple vista. Tu respiración se acompasa con el ritmo de la noche. Cada inhalación te conecta con el cielo, cada exhalación con la tierra. El universo entero parece descansar contigo. Las estrellas siguen brillando, el silencio se vuelve arrullo, y el misterio se convierte en calma. Ya no hay preguntas urgentes, solo la serenidad de aceptar que algunas respuestas están hechas para ser soñadas. La última imagen mental queda grabada, un cielo infinito, una luz que desciende, una figura que se desvanece, y la certeza de que no estamos solos. Con esa visión en el corazón, puedes cerrar los ojos, dejarte envolver por el misterio y entregarte al sueño, sabiendo que los dioses antiguos, reales o imaginados, siempre estarán ahí, acompañándote en silencio. El viaje ha sido largo, lleno de símbolos, misterios y preguntas que nos han acompañado desde los albores de la civilización. Hemos escuchado la voz de los sumerios, los egipcios, los mayas y tantos otros pueblos que levantaron sus ojos hacia el cielo y dijeron, no estamos solos. Y aunque los siglos han pasado, la duda permanece, como una melodía que nunca termina. Este epílogo no busca respuestas, sino calma. Es el momento de dejar que las preguntas descansen contigo, como estrellas que brillan en silencio mientras duermes. Imagina que caminas lentamente por un desierto bajo la luz de la luna. La arena cruje bajo tus pasos, y el aire es fresco y sereno. A lo lejos, ves una pirámide que se recorta contra el horizonte, su cima apuntando directamente hacia un cielo infinito lleno de constelaciones. No hay multitudes ni sacerdotes, solo tú y el cosmos. Y en ese silencio profundo, sientes que los antiguos dioses, sean alienígenas, divinos o símbolos, siguen presentes, invisibles, acompañándote. El epílogo para el sueño es también un regreso. Volvemos al inicio del misterio, mirar el cielo y preguntarnos qué hay más allá. Los pueblos antiguos transformaron esa pregunta en mitos, y nosotros la transformamos en ciencia, en exploración espacial, en telescopios que buscan nuevas tierras. Pero en el fondo, la emoción es la misma, una mezcla de asombro y esperanza. Lo importante no es resolver el enigma, sino dejar que nos inspire a soñar, incluso mientras descansamos. Cada respiración se vuelve un puente entre la tierra y las estrellas. Inhalas la calma del universo, exhalas la inquietud de la duda. Poco a poco, el misterio deja de ser un peso y se convierte en compañía. No necesitas saber si los dioses alienígenas están realmente ocultos a simple vista. Basta con aceptar que el universo es más vasto de lo que imaginamos, y que siempre habrá secretos esperando a ser descubiertos. La noche se cierra suavemente, como un manto que cubre al mundo. Las preguntas se apagan, una a una, como velas en un templo. Solo queda el resplandor tenue de las estrellas, que brillan en silencio sobre tu descanso. Este es el verdadero regalo de los dioses antiguos, la invitación a contemplar, a soñar, a sentir que nunca estamos solos, ni siquiera en la oscuridad.
Así termina nuestro viaje. No con respuestas definitivas, sino con un susurro. El misterio sigue vivo, escondido en las piedras, en los mitos, en el cielo y quizá en lo más cotidiano. Ahora, cierra los ojos, deja que el enigma te envuelva y entrégate al sueño. Los dioses, reales o imaginados, permanecerán contigo en silencio, acompañando tu descanso eterno bajo las estrellas.